Hermanos amadísimos, que todas las bendiciones del cielo estén en su corazón. La gracia del Espíritu Santo ilumine su mente, su alma, todo su ser. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día miércoles. Que el Señor abra hoy nuestro entendimiento y nos conceda la gracia de poder alegrarnos al escuchar su palabra y llevarla a la práctica. Les invito para que tomemos en este día el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2 de los versos 22 al 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos muy amados, hoy escuchamos este anuncio que el Señor nos regala, su palabra. Hay muchos detalles que debemos aplicar hoy a nuestras vidas. Ver a María y a José, que son fieles cumplidores de la ley del Señor. Ellos toda su vida la entregan al Señor, gira en torno a la voluntad de Dios, aquellas enseñanzas de la religión que han recibido. Y hoy también podemos meditar en ello. ¿Cuántos de nosotros con una tradición fuerte católica, si vemos un poco hacia atrás, nuestros abuelos, nuestros mismos padres, personas de una gran fe, una confianza en Dios, entregarle toda su vida a Dios, y esto nos lo han enseñado, pero con el pasar del tiempo, muchos hemos dejado llevarnos por la mentalidad mundana. Hoy en día, por ejemplo, algo que llama la atención, si ustedes recuerdan, antes los niños nacían y prontamente, lo más pronto posible, los llevaban al templo a recibir la bendición de Dios y hacerlos bautizar. Hoy es muy común encontrar a niños que ya tienen hasta más de 2 años, niños sin recibir el bautismo, y padres que están esperando que porque el niño tiene que cumplir el año para entonces bautizarlo, o que tiene que cumplir los 2 años, o que ya se pasaron los 2 años, entonces hay que esperar al próximo año, y se nos olvida lo más importante. José y María hoy nos dan ejemplo. Ellos a los 8 días llevan el niño al templo, después a los 40 días lo presentan también conforme a sus tradiciones. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos padres que lo primero que hacen es presentar a sus hijos a Dios? Hoy deberíamos también hacer lo mismo con los niños, consagrarlos al Señor, porque sabemos los peligros tan grandes que hay. Que en esto insistamos y seamos responsables conforme a las enseñanzas que hemos recibido de Dios. Ellos también llevaban unas ofrendas al templo y nos dice la palabra, conforme a la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Ellos eran pobres y llevaban estas ofrendas que eran de los más humildes, con amor para ofrecerlo a Dios y también en acción de gracias por el hijo que habían recibido. Una paternidad responsable
y recordando que la herencia más hermosa que un padre le puede dar a un hijo es enseñarle el camino de Dios, presentarlo y consagrarlo a Dios, porque nada ni nadie le podrá arrancar del corazón el don de la fe, las enseñanzas que les damos y sembrar esa semilla de niños. Esa semilla nunca se perderá, aun cuando al pasar el tiempo parezca que los hijos se alejan de Dios, se olvidan de Dios, pero esa semilla plantada de niños nunca se perderá. Peligroso cuando ellos no han recibido esa enseñanza siendo pequeños. Hoy yo quiero hacerles también una invitación. No importa que los niños lloren, que los niños molesten un poco cuando los llevamos a la iglesia, no importa, porque allí Dios está actuando en ellos. Hay muchos padres que dicen, no, mi niño no lo llevo porque es muy inquieto, pero no estamos sembrando la fe. O porque el niño se distrae mucho, hay que enseñarle a orar y esa semillita nunca se perderá. Que esta enseñanza la guardemos hoy en nuestro corazón. También encontramos hoy a un hombre, un anciano llamado Simeón, y hay algo particular en él. Es un hombre piadoso, justo, temeroso de Dios, y nos dice hoy la palabra lleno del Espíritu Santo. San Serafín de Sarov ha dicho que lo más indispensable y necesario en nuestras vidas es la adquisición del Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo es muy necesario, pues el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas con todo el poder y nos revela la voluntad de Dios y nos revela a Jesucristo nuestro Señor. Este anciano había recibido una promesa que no moriría hasta ver al Salvador. Y él esperó con paciencia y como era lleno del Espíritu Santo, cuando fue José y María al templo a presentar el niño, él fue arrebatado por el Espíritu. Inspirado por el Espíritu que se dirigiera al templo y allí encontró al niño, lo tomó en sus brazos, lo abrazó fuertemente y se alegró haciendo esta oración. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué cántico tan hermoso! Él se siente lleno de alegría y le dice al Señor, ya puedo descansar en paz. Puedo descansar en paz porque he contemplado al Hijo de Dios. ¿Será que nosotros podemos hoy descansar en paz? Porque hemos contemplado al Hijo de Dios, porque hemos visto al Salvador, porque hemos contemplado al sol que nace de lo alto, que viene a iluminar nuestras vidas. ¿O será que aún no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor? Pues es bien importante que nos hagamos esta pregunta, porque necesitamos encontrarnos con Jesús. Allí es donde llega la fe verdadera y donde llega la conversión, a través de un encuentro con Jesús y donde llega la paz al corazón, donde llega la salvación. El anciano Simeón profetiza también diciendo que Jesús es la luz que viene a iluminar a las naciones, que viene a ser la gloria de su pueblo. Esa luz que no conoce nunca el ocaso, que quien sigue esa luz nunca caminará en las tinieblas, sino que tendrá la vida. Y es Jesús el Señor. Si nos encontramos con Jesús, si hacemos la voluntad de Dios, somos dichosos y somos felices. Debemos alegrarnos. Si lo encontramos, aferrémonos a Él como lo hizo el anciano Simeón y llenémonos de alegría, sabiendo que las promesas de Dios son fieles y seguras. Él también ha prometido a todos los que escuchamos esta palabra que el Señor se acercaría a nuestro lado. Jesús mismo nos ha dicho, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Acaso hay alegría más grande que encontrarnos con Jesús? El tesoro escondido en el campo, que quien lo encuentra va y vende todo lo que tiene para adquirir el campo del tesoro, porque lo vale todo. Él es quien nos lleva a la salvación, a la vida eterna, y es el regalo que Dios nuestro Padre nos ha hecho. Pues bien, hermanos amados, Dios quiere que nos encontremos con Él. Dios quiere que demos esta enseñanza a nuestros hijos. Dios quiere que todos seamos partícipes de la salvación. Y finalmente, el anciano bendice a María y a José y le dice a ellos
que ese niño estaba como una bandera discutida. Venía a ser signo de contradicción, y así lo es. Quien acepta el reino de Dios se alegra, pero quien no acepta el reino de Dios, entonces empieza a luchar y muchas veces a perseguir a quienes anunciamos la palabra de Dios, a la iglesia, una bandera discutida, una alegría para quien cree, pero también una piedra de tropiezo para el que no cree. Que seamos nosotros los que nos alegramos al escuchar la voz de Dios y tomar la decisión de seguir a Cristo para alegrarnos con Él. Y ver también a la Virgen María, que recibe ese anuncio del anciano, y a ti una espada te traspasará el alma. Y es que en ella hay gran alegría, pero también hay gran sufrimiento. Y darnos cuenta que el amor, para que sea amor verdadero, ha de pasar por esas pruebas grandes, difíciles, como la Virgen María tuvo que contemplar a su hijo en la cruz, humillado, verlo morir, ver cómo lo descendían allí, se lo entregaban en sus manos. En la Virgen María encontramos el ejemplo de la mujer que es perseverante y fiel hasta el final, pero allí no termina todo, porque ella después lo ve resucitado, se alegra tanto porque todas las promesas de Dios se cumplieron, porque Él es el Salvador del mundo y que a pesar de las pruebas vendrá la alegría, que nuestra tristeza se convertirá en júbilo si somos fieles al Señor. Queridos hermanos, que esta palabra se quede en nuestro corazón, en nuestros niños, en nuestra familia, que nos llenemos del Espíritu Santo para que podamos contemplar al Hijo de Dios, al Salvador, y como la Virgen María ser generosos y perseverar aún en medio de las pruebas, pues sabemos que nos espera la vida eterna y la recompensa a nuestros trabajos, cansancios, tal vez sufrimiento, que es el regalo de Dios, el reino de los cielos para quienes perseveran hasta el final. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios.